Paz de Cristo, hermanos, nos reunimos una vez más para buscar la presencia del Señor, elevar nuestras plegarias a Dios, hacer nuestras alabanzas, rendir nuestra adoración y también para escuchar el consejo de la palabra de Dios en este día. Así que les invito a que podamos estar atentos a la palabra. En este día lleva por título: Lo mejor está por venir. Porque estamos en Cristo. Dijo alguien hace muchos años atrás: no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y podemos esperar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Podemos creer que son victorias los que vienen, porque nosotros somos más que vencedores. Ahora, hace muchos años se escribió un salmo que hablaba de la llegada de un rey al trono y hablaba de cuando él entrara. Y el salmista escribió: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y pregunta el coro del cielo: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Nuestro Señor Jesucristo se ganó el lugar del trono, el Cordero de Dios, porque Él quiso morir por nosotros. Nuestra adoración a Él no está condicionada a lo que Él nos dé o a los milagros que haga, sino lo grande que Él es. Nuestro Señor Jesucristo, luego de cumplir su misión en la condición de hombre, después de humillarse como siervo hasta la muerte y muerte de cruz, después de morir y derramar su sangre por nosotros, se levantó venciendo la muerte y es Señor sobre todo. Ese acontecimiento de la resurrección y ascensión de Cristo es lo que estaba profetizado en el Salmo: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. La palabra de Dios en Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mateo 28, 18 dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo resucitado, su Dios, mi Dios, es todopoderoso, está sentado en el trono. Con Él solo podemos esperar victoria, solo puede venir lo mejor a nuestras vidas. Solo hay uno que está sentado en el trono, y no es la pandemia, no es la enfermedad, no es la necesidad, no es el diagnóstico médico. El que está sentado en el trono es nuestro Señor Jesucristo. Con Él nosotros podemos esperar victoria. Pobre de los que no tienen a Dios. Ay de este mundo, no puede esperar cosas mejores, pero usted y yo, estando en Cristo, podemos esperar lo mejor. Siempre va a venir algo mejor, porque iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Solo hay un rey calificado que puede tomar el trono y se merece las alabanzas. No vamos a perder ni un minuto, ni una palabra de nuestros labios para engrandecer alguna otra cosa que no sea exaltar el nombre de aquel que está en el trono, nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo muerto y ha resucitado. Nosotros padecemos debilidades. Nosotros a veces parecemos vencidos. Nosotros parecemos sobrecogidos por la situación. Nos sentimos empequeñecidos ante el drama de lo que se nos viene encima. Sin embargo, cuando nosotros somos débiles, entonces Dios nos hace fuertes. Entonces viene el Señor y abre las ventanas de los cielos y nos sorprende una vez más. Dice Romanos 8:31, un pasaje que tanto conocemos. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Cuando se acaban las oportunidades, los recursos, las fuerzas, cuando falla la salud, cuando falla el optimismo, cuando ya no hay psicología inversa ni positiva, sino que todo está en contra, entonces Dios es el que abre las ventanas o las puertas de su bodega del cielo, de su almacén,
para sacar los inagotables recursos que Dios tiene para nosotros. Dice el Señor que tiene para darnos más de lo que nosotros tenemos para pedirle. Así que, mis hermanos, creemos que lo mejor está por venir. Vamos a estudiar un poquito parte de la historia de Jacob para ver este evento. Génesis 32, versículo 1 y 2 dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Hermanos, quizás usted y yo sentimos que vamos por el valle, pero recuerde, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Quizás piensa que está llegando al final de la jornada, quizás piensa que ya se cerraron todas las puertas, quizás considera que ya terminó. Sin embargo, Jacob, al pensar que está terminando, se encuentra con el campamento de Dios. ¡Ay, Señor! Y si hiciera falta llegar al fondo del valle para encontrarse con Dios, bendito valle, porque lo mejor está por venir. Ahora bien, recuerde que lo que le estoy diciendo tiene una base. No es que yo le esté tratando de inyectar ánimo, ese no es mi papel. Yo simplemente estoy para decir lo que la Biblia enseña. Y una de las verdades más poderosas que hay para el hijo, la hija de Dios, amigo, amiga, acérquese al Señor, tómese de su mano. Una de las verdades más poderosas es aquello que conocemos como la gracia preveniente. Romanos 9, 11 al 13 dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El primer encuentro que tiene Dios con un ser humano, con una criatura, con un llamado, el primer encuentro de Dios con Jacob fue en su gracia preveniente. ¿Qué es la gracia preveniente? Es gracia recibida antes de haber recibido y reconocido el poder de Dios. Dios nos ama antes que nosotros le amemos a Él. Dios es el que nos busca. Él es el que va en busca de la moneda perdida. Él es el que va en busca de la oveja perdida. Antes de que nos demos cuenta de nuestra total indefensión, el Señor viene y nos busca. A eso le llamamos gracia preveniente. Dios decidió amar a Jacob por sobre Esaú y trazó un plan, un propósito para él. Alguien, creo que fue el comentarista Matthew Henry, dijo: yo sé y le puedo describir con lujo de detalle por qué fue desechado Esaú. Lo que no puedo decir con mucha claridad es por qué amó a Jacob. Si Jacob es peor que Esaú, Jacob está en la condición más baja, pero en esa condición más baja califica para la misericordia de Dios. Grande es el Señor. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, porque el Señor Jesucristo es el Dios de lo imposible. Los casos imposibles le llaman la atención. La oveja perdida, el hijo pródigo, aquel que va errante, ese califica para la misericordia de Dios. Jacob es el segundo hijo de un padre que no le ama. Es débil, no es un cazador, no es alguien para salir de guerra, no es alguien que se enfrenta a los enemigos. Es poco confiable, es ambiguo y además envidioso. En él no se puede creer lo que dice. Y esto es un caso típico donde Dios puede mostrar su gloria y recibir alabanza. Jacob no debe ser parte de los llamados, pero Dios decide llamar. Él es el que decidió. ¿Y quién va a detener eso? Porque Jacob tiene en su corazón al final prioridades que llaman la atención de Dios, en contraste con Esaú. Por ejemplo, Jacob
ama la primogenitura. Muchas personas que lo tienen todo no lo aprecian hasta que lo pierden y quizás nunca lo aprecian aunque lo perdieran porque su tesoro está en otro lugar. Para Esaú su primogenitura no significaba absolutamente nada, pero lo que para él no significaba nada era el gran tesoro, era el afán, era el corazón de Jacob. Me pregunto yo si quizás él quisiera ser amado. Estuvo dispuesto a engañar. Estuvo dispuesto a ponerse una piel que no era la de él. No sé si va entendiendo la figura. Estuvo dispuesto a cocinar un platillo que no era el común de él. Estuvo dispuesto a engañar a su padre para poder recibir una bendición. Para que su padre le dijera: qué bueno que estás conmigo. Tocarlo, el hombre no vidente lo tocó y por la piel que se había puesto confundió al hijo menor con el mayor y entonces le brindó sus bendiciones. Para Jacob era tan necesaria la bendición, quería ser aceptado, necesitaba ser recibido en la casa del padre. Se le había negado por nacimiento. Él amaba la primogenitura, él anhelaba la bendición. Él sí apreciaba su linaje. Él busca esposa entre los de su casa, mientras que a Esaú no le importaba nada de eso. Una de las fortalezas más grandes de un hijo de Dios es saber que es parte de un plan. Hermanos, gracia preveniente. Dios nos salió al encuentro. No estamos aquí porque calificamos. No estamos aquí porque lo merecemos. No estamos aquí porque hicimos una prueba y la pasamos bien. Por el contrario, no calificábamos para nada. Sin embargo, el Señor en su gracia, en su misericordia, quiso hacernos hijos suyos. Y por ende, ahora que estamos en el camino, podemos asegurar, no estamos solos. Dios está con nosotros. No vamos a la deriva. Dios está de nuestro lado. Él quiso salvarnos. Dios es el que está trabajando en nuestras vidas. Estamos en su mano y de allí nadie nos arrebata. A veces no nos gusta su voluntad. A veces no nos cae bien la forma en que Él actúa. Pero estamos en las manos de Dios, que es mucho mejor que estar a la deriva. En su conocimiento anticipado, Dios ya vio las decisiones que cada persona tomaría. ¿Y qué haría frente a las opciones que Dios le daría? Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce nuestras faltas. Sabía la cantidad de veces que vendríamos al altar a pedirle perdón, pero aún así Él quiso tener misericordia de nosotros. ¿Y quién le va a decir que no al Señor? Dios no puede ser sorprendido por nuestras fallas, porque Él ya nos conoce. Dios jamás se decepciona. Él sabe todo de antemano. Él quiso amarnos. Fue Dios el que dio el primer paso para salvarnos. Ahora a nosotros nos toca poner nuestras prioridades. Seguir a Dios, amarle primero. Sin embargo, debemos saber que por amar la primogenitura, por amar la bendición, seremos incomprendidos, desechados. El enemigo del hombre será el de su propia casa. Vendrán luchas y pruebas por buscar al Señor. Génesis 28:11 dice: llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Vino la noche a la vida de Jacob por amar la primogenitura. Su lugar de descanso eran piedras. Sobre toda cosa cierta que yo le puedo decir es que vendrán pruebas a nuestra vida. Ahora, al poner piedras de cabecera, no está tomando un lugar cómodo, pero sí un lugar seguro. Y eso es Jesucristo. Quizás es sacrificio, pero es el fundamento inamovible. Y estando en Cristo, nuestra casa no cae. Si ponemos a Dios primero, quizás sea duro, pero es lo más seguro que podemos hacer. Génesis 28:15 dice: ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que te haya hecho lo que te he prometido. El plan de Dios es inmutable y las promesas de Dios no cambiarán. Nosotros no tenemos nada más seguro que vivir en la voluntad de Dios. Génesis 28:16 y 17 dice: despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que casa de Dios.
Y esta es la puerta del cielo. Nada más ni nada menos que allí estamos usted y yo, a las puertas del cielo cuando estamos en Cristo. Difícil para esta humanidad, pero seguro para nuestro espíritu, porque Dios está con nosotros. Cuán terrible es este lugar, cuán admirable. Ahí en donde usted está, aquí donde yo estoy, está Dios. No olvide jamás a quién servimos. Génesis 28, 20 al 22 dice: entonces Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. No olvide a quién servimos. Al Señor de la roca, Betel, al fundamento inamovible. Por favor, nunca olvide quién nos ha sostenido hasta aquí. Estamos en las manos de Dios, y si no hemos caído es porque Dios nos sostiene. Es Él el que nos lleva. Cuando ungió el pilar, la piedra, Jacob hizo un voto. No olvidar quién es Dios. No olvide quién nos está sosteniendo, porque la bendición, la prosperidad, la esperanza, el mañana dependen de que no olvidemos que Dios es el que nos sostiene. No olvidemos a Dios, porque Dios no nos olvida a nosotros. Génesis 31:13 dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Han pasado 20 años desde aquella noche en que Jacob iba huyendo, siendo perseguido por la bendición. ¿Cuánto llevamos de pandemia? ¿2 meses? 20 años en el exilio por amar la primogenitura, la bendición. Ungió la piedra, hizo votos. Dios no se olvida. Dios no se ha olvidado ni de sus sueños, ni de sus proyectos. Dios no se ha olvidado de su promesa. Para Dios es siempre presente. 20 años desde que él amó la primogenitura. 20 años desde que obtuvo la bendición. 20 años desde que salió en su peregrinaje en busca de tranquilidad. Tantos años de haber tenido un sueño con Dios. Ahora es un hombre de familia. Ahora se desvela por enriquecer. Sus riquezas le han acarreado enemigos. Pero ¿qué tan cerca está de Dios? Al final, ¿a dónde le ha llevado tanto afán, tanto acumular, tanto tratar de ser inteligente? Jacob ha sido prosperado simplemente porque hizo un voto con Dios, con el cual tuvo un sueño. Y Dios se lo recuerda: yo soy el Dios que de aquel pilar que tú ungiste allá en Betel. Él ha sido prosperado porque Dios se lo ha dado, y Dios ahora le demanda retornar, volver a la casa. Dios lo llama a volver al voto, al pacto, volver a la bendición, al lugar de su verdadera herencia, no ser peregrino y extranjero, al lugar donde tenía la visión clara y sabía que era un lugar terrible porque Dios es grande, al lugar donde se honra al Dios verdadero y no a los dioses, las luces de los paganos. Mi hermano, mi hermana, no estamos ni para jubilar, ni estamos para retirarnos. Si usted se siente cansado, cansada, si cree que se le pasaron los años, si piensa que ya está viejo, vieja, no le vaya a decir eso a Moisés. Tenía 80 cuando Dios lo mandó a liberar un pueblo. No le venga a decir eso a Josué. Tenía 80 cuando Dios le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. No le diga a Caleb, que está viejo, cuando tenía 80 años. Tenía 80 años al mirar el monte con los gigantes, con las fortalezas y las ciudades. Y él dijo: esto me lo prometió el Señor. Lo que Dios le ha prometido, Él no lo ha olvidado. No se ha olvidado de usted, no se ha olvidado de sus oraciones, no se ha olvidado de sus ayunos, no se ha olvidado de su ministerio, no se ha olvidado de su familia, no se ha olvidado de sus promesas.
No, no estamos para darnos por vencidos, ni mucho menos para tirar la toalla, porque lo mejor está por venir. Ahora es tiempo de ver la gloria de Dios. Retorna Jacob después de 20 años al lugar de su bendición y va llegando a la tierra en donde se hizo de la primogenitura y entonces se encuentra con Dios. Génesis 32, versículo 1 y 2 dice, cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso en aquel lugar el nombre de Mahanaim, que significa dos campamentos. Dios ha llamado a Jacob a volver al pacto, a volver a lo sólido, a volver a lo verdadero. Para ello debe recordar quién sustenta todo lo que tiene, cuanto él necesita. Recordar fue Dios, porque a Dios le hizo votos. A él le dijo, si tú me llevas, si tú me traes, y Dios lo está llevando, Dios lo está trayendo. Y él debe recordar, antes de seguir adelante, antes de cruzar el arroyo, el río que le lleva de vuelta a casa, debe considerar en dónde está su fuerza, en dónde está su corazón. Ama a su familia, ama sus posesiones, ama sus riquezas, ama su inteligencia, más de lo que ama al Dios que le ha dado todo. El campamento de ángeles está por un lado y por el otro lado está el campamento de él, sus riquezas, lo habido en el tiempo en que él estuvo en el exilio. Debe reconocer que nada permanecerá y no debe aferrarse a nada más que solo a Dios. Él, antes de cruzar el arroyo, el río, debe considerar qué es lo que viene por delante, ahora que tomará su lugar en la primogenitura. Debe enfrentar sus acciones y las consecuencias de ellas. Debe enfrentar a su hermano, a quien engañó y desgració, porque cuando Esaú vino por la bendición, entonces el padre dice, no me quedó nada. El padre hubiera dejado a Jacob sin nada, se lo hubiera dado todo a Esaú. Como hubo un engaño, Jacob recibió la bendición y para Esaú no le quedó nada. Se lo dijo su padre, ¿qué te quedan las piedras, el desierto? Este muchacho, el no amado, ahora tenía que enfrentar la ira de su hermano que había sido despojado, desgraciado literalmente por su engaño. Y no viene solo, su hermano viene con un ejército en contra. Jacob es un nómada, un pastor. Trae rebaños, trae niños pequeños, no trae un ejército. ¿Cómo va a pelear la batalla? Seguramente su hermano tiene la posibilidad de acabar con él, destruir toda su herencia. Y entonces debe entender qué frágil es la vida humana. Nuestra riqueza, lo acumulado con nuestra inteligencia, nuestra fortaleza, tenemos piso de vidrio. Debe entender que no tiene poder para preservar nada, que todo lo que tiene viene de Dios y durará lo que Dios quiera que dure. ¿De quién le sirve entonces todos estos 20 años de afán? Si todo puede estar perdido de la noche a la mañana, ¿de qué sirve tanto desvelarse sin tener tranquilidad? Nada es seguro para él. En esta noche, cuando está cayendo el ocaso, de vuelta al lugar del pacto, debe recordar a quien le debe todo y quién se merece ser recordado. Y entonces tiene un encuentro con Dios. Génesis 32, del versículo 22 al 26 dice, aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Después de que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. No se soltaré si no me bendices, le respondió Jacob.
Solo una noche salió huyendo. Había adquirido bendición, primogenitura de manera fraudulenta y eso lo dejó solo, exiliado. Ahora vuelve a estar solo. 20 años después, solo. No queda nada. Todo se ha ido. Todo lo entregó a ver si Jacob tenía, Esaú, su hermano, tenía misericordia de los niños, de las tropas, de los pastores. El negocio era con él. Solo debía enfrentarse. Este no es un hijo pródigo, este es un usurpador, un engañador, alguien que se ha hecho de todo ilegítimamente. Ahora sus años de trabajo, su familia, sus riquezas no sirven de nada, no queda nada. Está solo frente a Dios y Dios no viene a consolarle esta vez, porque Dios está reclamando su voto, su fidelidad, su entrega. Así que Dios viene a luchar contra él. Ahora Jacob no quiere usurpar, no quiere engañar, necesita bendición verdadera, una bendición más grande, la bendición del cielo. Está dispuesto a darlo todo, lo dejó y se fue al campamento de Dios, dejó su campamento, se fueron sus riquezas. Pero ahora lucha con Dios, quiere la bendición de Dios y de cara, de frente, porque sabe que lo mejor está por venir. No eran sus riquezas, su familia, sino Dios, su bendición. La lucha le lleva toda la noche y este hombre cambia. No será más Jacob, ahora es Israel, porque Dios así lo dice. Dios le ha concedido la bendición porque él fue persistente, porque la amaba. Dios lo conocía desde antes de nacer. Y así también Dios le quiere llamar a usted y a mí y nos ha puesto en su camino. Dios sabe que tenemos la capacidad de ponerle a Él primero. Dios sabe que amamos sus bendiciones. Hasta aquí Dios nos ha guardado y ha estado trabajando en nuestras vidas. Quizás ha roto el negocio, quizás ha roto nuestra salud, quizás no tenemos ya fuerza, quizás nosotros nos hemos deprimido, hemos visto cerrado nuestro futuro, pero es porque Dios necesita que le miremos a Él. No hay nada más que Dios y es a Él al que nosotros debemos acudir. Dios nos está llamando a volver a los ideales. Nos está llamando a buscar la gloria de Dios. Viene victoria, viene lo mejor está por venir. En un lado está todo lo que podemos hacer solos. Y por el otro lado está lo que Dios nos ofrece. Despojémonos de la carga, despojémonos del pecado. Podemos ser honestos delante de Dios y decirle: Señor, estoy cansado, estoy agotado, no sé cuándo va a terminar esto, esta pandemia me ha costado trabajo, ánimo, fortaleza, distanciamiento, familia, muertos seres queridos en este camino. La primera vez que salimos de misioneros a Uruguay, 9 días llevábamos en Montevideo y la hermana Elena cayó desmayada literalmente en medio del living. Una enfermedad. Una operación urgente, sin tener seguro médico ni dinero para pagar una clínica. Llegamos a Venezuela luego. Allá murió su abuelita, mamita le decía. Era como su madre. Quizás en esta pandemia ha pagado un precio, pero Dios debe ser honrado. Lo mejor está por venir. Porque el que está en el trono es nuestro Dios y nosotros debemos confiar en Él. Ábrale su corazón a Cristo. Recuerde quién nos ha tenido hasta aquí y a quién le pertenecen todas las cosas, a nuestro Dios. Pongámonos en sus manos. Dígale al Señor que lo prefiere a Él, porque Él es el Dios que no se ha olvidado de nosotros. Cierre sus ojos. Señor Jesús, en esta hora ponemos nuestras vidas en sus manos. Le imploramos, Señor amado, que usted nos limpie de cualquier peso, de cualquier ambición, de cualquier pecado o atadura, Señor, que nos atraiga lejos de usted. Señor, ayúdenos, ilumínenos a través de su Espíritu Santo
para que volvamos al pacto, para que volvamos a la entrega, para que nos tomemos una vez más de usted, para que seamos fortalecidos en la fe, para que volvamos al lugar de la bendición, de los ideales, Señor. Que toda derrota, que todo pesimismo, que todo espíritu de temor se vaya, se aparte en el nombre de Jesucristo. Porque en realidad, Señor, estamos delante de usted. Y usted quiere bendecirnos porque usted nos ha llamado en su gracia preveniente. Usted nos ha traído y nos ha dado propósito. Ayúdenos a cumplir con ese propósito, vivir para su gloria, hacer su voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, tomémonos de la mano del Señor. Vayamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. No tenemos que temer. Dios nos ha llamado. Dios nos va a bendecir. Somos más que vencedores. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La victoria está delante. Lo mejor está por venir. Dios le bendiga.